Pues mira, mi infancia fue realmente bonita. Porque a final de cuentas tú como niño, como niña, no tienes esa malicia y si tienes o no tienes cosas materiales, yo creo que eso es efímero en un niño. Entonces tú vives, ríes, corres, juegas yo tenía muchos hermanos, bueno, tengo muchos hermanos, uno ya falleció, pero entonces éramos una familia muy grande y realmente fue una niñez divertida, una niñez, pues fíjate que jugábamos a estos juegos bruscos de subirte al columpio, de subirte a los árboles. Entonces realmente recuerdo una niñez muy, muy agradable. Independientemente también, pues bueno, teníamos problemas porque éramos varios hermanos. Yo fui la más chica de 10 hermanos. Entonces ya te imaginarás esos juegos donde los hermanos te pegaban, donde tú pegabas. Pero realmente recuerdo una infancia muy bonita. La verdad, muy bonita. ¿Cómo te das cuenta o cuándo sientes que eres Daniela y no Daniel en tu infancia? Mira, te voy a hablar desde el punto de vista vivencial, porque obviamente ya tengo el conocimiento con el tiempo y vas leyendo y vas viendo la parte psicológica, emocional, de cómo es que te vas descubriendo esta forma de vida que tú traes. Te la voy a platicar, te reitero, desde mi punto de vista de cuando tengo uso de razón, ¿no? Que empiezo a jugar con todo el mundo, con los niños, con las niñas, descubro que no era esta persona que socialmente te decían que tenías que ser. Y esto es muy triste, te voy a decir por qué, porque los adultos coartan esta felicidad de un niño o de una niña diciéndoles que eres esta persona, la que tienes que ser de acuerdo a lo que ellos te enseñaron o les dijeron, ¿no? Entonces me decían, tú eres niño, y como eso de los 5 o 6 años, yo decía, bueno, ¿qué es ser niño y qué es ser niña? ¿Y por qué las niñas o no les puedes pegar? ¿O por qué las niñas tienen que hacer esas actividades? Sí me explico, era como esas preguntas que no tenían respuestas por la edad que tú tenías, pero yo recuerdo que desde los 5 años, 6 años, descubro esta niña, esta feminidad que me hacía empática con las niñas, por ejemplo, mis hermanas o las amigas de mis hermanas, que no tenía esa química de los varones, ¿sí me explico? Entonces es como 5 o 6 años que yo descubro y me doy cuenta que era como esa parte de diferencia. Dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dice mi mamá o mis hermanos mayores que tengo que ser niño cuando no lo siento? Entonces entre 5 y 6 años que yo me doy cuenta de este pequeño cambio. Vamos a llamarle cambio porque la gente te dice, eres diferente. Todo el mundo somos diferentes. Habían gordos, flacos, panzoncitos, unos que traían lentes. Éramos diferentes todo el mundo. Entonces, más bien me doy cuenta de esta pequeña forma que no era como común como te la decía, ¿no? Pero sí es entre 5 y 6 años cuando yo me doy cuenta de este sentimiento, que descubro ese sentimiento. ¿Tu familia qué decía? ¿Tú te acercabas a tu familia, a tu mamá, a tu papá? Pues mira, desafortunadamente aquí viene un poquito de esta historia familiar. Venimos de una familia muy grande donde mis hermanos mayores estaban ya en la escuela, en secundaria, y yo tendría 4, 5, 6 años. ¿A qué voy con esto? No había tanta información, no había tantos estudios. Igual mi madre fue una mujer en un momento dado analfabeta, con el tiempo ella también termina su primaria. Entonces, al no tener el conocimiento, el no leer, el no tener otra visión, pues solamente te dejabas llevar por lo que había en ese momento a tu alrededor socialmente, ¿no? La comadre, el compadre, el amigo. Y entonces, mi familia, ¿cómo lo hacía? Pues con esta triste ignorancia, porque eso es lo que yo percibo, ¿no? Había mucho
mucha ignorancia, no había tanta información y yo no podía decir a voz viva lo que yo sentía porque pues ni yo sabía qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces mi familia lo toma, yo a los 14 años fue como cuando me acerco con mi mamá a como decirle, oye, pues me siento de esta manera. Aparte había la gente que te decía, ay no, has sido muy afeminado, pero solo especulaban. Pero es triste la ignorancia en una familia, muy triste. ¿Tus hermanos? De igual manera, mis hermanos, por ejemplo, varones, teniendo esta educación machista, ignorante, volvemos a lo mismo, con una palabra realmente de mucho peso, porque a lo mejor si ellos tuvieran un poquito de conocimiento, hubieran entendido un poco qué es lo que estaba sucediendo. También no es juzgable porque a veces los mismos hermanos no entienden su propia vida. ¿Sí me explico? Entonces fue como que ir descubriendo toda la familia poco a poco todo este tema, que no es un tema nuevo, obviamente es ilógico o sería absurdo decir que es un tema nuevo. La verdad no es nada nuevo bajo el sol, no hay nada. Esto es un tema desde el día 1 de la humanidad, solamente que se fue reprimiendo o se fue envolviendo en tabúes, porque esa es la palabra correcta. Y entonces, ¿qué sucedía? Bueno, si mis hermanos tampoco sabían qué pasaban con su vida, imagínate que iban a poder entender lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿no? Pues fíjate que las mujeres, en realidad, a la mayoría, porque tampoco no me gusta generalizar, pero sí la mayoría, pues es la parte más sentimental, más receptiva, ¿no? De igual manera era como que, ay, no, pues no le diga nada, déjenlo. Somos la parte fémina, la parte cariñosa, afectiva. Entonces con ellas no tuve mucho problema realmente, porque aparte había una empatía de sentimientos femeninos. Entonces me identificaba más con ellas que con mis hermanos. Entonces siento que no hubo ese rechazo del lado de ellas, y obviamente tengo una hermana que va 2 años más arriba que yo, y con ella es con la que me sentía más empática, ¿no? Como que platicábamos a lo mejor lo que me podía pasar o lo que yo sentía, y no me juzgaba, porque yo por lo mismo de la parte muy femenina que nos estaba como uniendo, ¿no? Pues fíjate que recuerdo la primaria con mucha alegría. Reitero, fui una niña muy, muy feliz, muy contenta. Recuerdo que con 10 hermanos arriba de mí, ¿no? La mayoría varones. Entonces tenía que ser como esa niña fuerte, esa niña agresiva. Y yo me recuerdo que en quinto año, si no mal recuerdo, pues tuve mi primera pelea, ¿no? Un compañerito se usaban las palabras muy despectivas de esa época. Me dice, ¿no? Lo que yo supuestamente aparentaba o lo que la sociedad te decía que eres el maricón. Me enojo y bueno, le puse una rastriza al pobre niño, que ya te imaginarás. Y entonces la gente cree que a veces nosotros somos muy agresivos, o nosotras, pero es la misma sociedad que te va haciendo esta agresividad. Te tienes que defender como cualquier otra persona. Y la primaria la recuerdo bien hasta el 6º grado, donde son los sentimientos que ya tienes entre 10, 11 años que vas a salir de la primaria, y ya te das cuenta, es como más marcado el sentimiento hacia dónde te vas a ir. Pero la primaria la viví genial, fue algo como que recuerdo con mucho cariño. La prepa, la secundaria. Pues mira, la secundaria ya eres un adolescente, ya estás como más consciente de lo que te está sucediendo. Vienen los cambios hormonales, los cambios físicos. Yo obviamente no descarto yo, ni tampoco nunca he negado esa biología que traigo fisiológicamente como varón. Sin embargo, se empieza a desarrollar más, y es cuando ya te das cuenta hacia dónde va inclinado tus sentimientos, porque no es una cuestión de genitales, déjenme decirles, porque la gente cree que porque a lo mejor tienes un pene de 20 centímetros ya eres el más macho. Eso es un error, ¿no? Porque tenga la vulva más grande y más, ya vas a ser la mujer. No es una cuestión de genitales, ojo. Entonces yo ya empiezo a desarrollarme biológicamente en mi cuerpo como varón, pero estaba la mente de que, oye, no, o sea, ¿por qué me pasan estos cambios si yo me siento mujer o soy una niña? Ya estaba más marcado en la secundaria las niñas
niñas y los niños, ¿me explico? Y entonces yo me inclinaba más con unas compañeras, a jugar con mis amigas, no porque yo fuera delicada o porque yo fuera de, ay, me vayan a pegar, no, fui una niña aguerrida, ruda. Yo en la secundaria igual aventaba a todo mundo y jugábamos con todo mundo, sino porque me identificaba con esta parte femenina. Entonces de igual manera la secundaria fue como todas sus cosas, ¿no? Hoy en día se llama bullying. Antes en la secundaria todo el mundo te decía de cosas, te ponían apodos, y entonces fue también divertido porque ya en tercer grado de secundaria descubro bien esta parte que me estaba moviendo, que yo no estaba dentro de esta parte masculina, la que me decía la sociedad. Y recuerdas que en la secundaria habían talleres que te dan talleres para ir desenvolviendo todas estas actividades que te van dando, habilidades en la secundaria, y yo tomo taquimecanografía. Entonces como que me llamaba la atención porque sabíamos que eran puras niñas y que era para las mujeres. Entonces me llamaba mucho la atención. Y entonces en ese taller había otro compañero que le tocó estar con nosotros y él era así como que yo no entro a clases por nada del mundo, ¿no? Porque son puras viejas. Y el niño pidió su cambio a los 3 días, hizo que fuera la mamá para pedir el cambio y se va. Entonces yo me quedé con todo el grupo de amigas o de compañeras y me sentía muy contenta, muy feliz, o sea, me sentía identificada. Aunque yo físicamente me veía en un espejo y era mi cuerpo masculinizado, yo decía, pues no me identifico, ¿no? Porque yo veía a las niñas, a los niños, pero son preguntas que por la misma ignorancia que no teníamos de información, se van haciendo una bola de tiempo, una bola de nieve que se va creciendo hasta cuando ya te vas tomando información. Entonces primaria, secundaria, muy agradable. Entro a la carrera, a una carrera técnica, después de que pasa un periodo, salgo de la secundaria, suceden cosas en mi familia, pierdo un año de escuela, hago un examen a la preparatoria, no me quedo y entonces decido estudiar una carrera corta, una carrera técnica en contabilidad fiscal. Entonces entro al colegio de la carrera técnica de contabilidad con especialidad fiscal y entonces ya voy muy empoderada, yo ya estaba en otro conocimiento, ya era pues realmente un joven, ya tenía 18 años, 19 y empiezas a tener todo este conflicto, ahora sí ya de socialmente hablando, porque en esta época no eras el travesti, el trans, no, eras el maricón. Desafortunadamente esas palabras fueron tan despectivas y dañaron a tanta gente, hicieron tanto daño emocionalmente y la gente no lo entendía y a la gente pareciera que les gustaba, ¿no? Dañar a las personas hablando de esta manera. Y entonces estoy en la carrera, son 3 años, salgo de la carrera, ya con una visión más laboral, con una visión de ya un joven hecho y derecho, y mi primer trabajo es en Radio Fórmula. Es cuando incursiono al campo laboral, entro a trabajar en esta empresa y bueno, entrando a un medio de comunicación, tanto radio como televisión, bueno, la diversidad sexual era... Híjole, impresionante. Y yo cuando llegué por mi primer día a trabajar, yo decía, ¿cómo tantos gays aquí trabajando? Entonces era como que ya te das cuenta que este mundo no era tan escondido como a mí me lo hicieron creer y que no era tan malo como me lo había hecho creer en su momento mi familia o la sociedad. Obviamente un respaldo bien importante en mi vida, yo creo que de todos o de algunas personas, pues fue mi madre la que siempre estuvo al pie del cañón, siempre con sus consejos, siempre diciéndome, recuerdo bien su frase que me decía, yo no entiendo nada de esto, pero pues vamos juntos, vamos a ver qué pasa juntos. Entonces toda esta tertulia, ¿no? de la niñez a la adolescencia fue, pues como todos, fue dura, sí hay cosas duras, pero siempre hay que recordar lo agradable, que es lo que te da fuerza para seguir adelante. Y entonces salgo de la carrera y empiezo a trabajar en Radio Fórmula, que fue mi primer empleo.
Te reitero, yo llego a la empresa y entonces obviamente diríamos por ahí en el medio, ojo de loca no se equivoca, y entonces empiezo a ver toda esta diversidad de compañeros y yo, no, este niño sí es gay, este también. Aunque en esa época, te hablo hace 20 años o un poquito más, pues todos éramos de closet, todo el mundo era casado, algunos se casaban, yo no fue mi caso, yo nunca me casé, nunca tuve novia, porque yo sabía muy bien hasta dónde tenía bien marcada mi vida, y muchos compañeros sí, yo recuerdo que ahí en Radio Fórmula, híjole, se casó fulanito, ya se va a casar, y yo decía, bueno, ¿por qué se va a casar? Si no, yo sé que lo veo con el chavo, con el amigo en las fiestas, pero no, nunca me sentí discriminada en Radio Fórmula para nada. ¿En qué momento de tu vida decides transicionar? Pues fíjate que fue un periodo muy largo donde yo viví prácticamente de los 20 años hasta los 39 con esta vida social como varón. Y entonces después de Radio Fórmula tengo una carrera laboral muy exitosa ya como técnico en contabilidad fiscal y bueno, estoy en Radio Fórmula, luego entro a IMER, luego en la Asociación de Editores, luego en Medios Masivos, Resources y por mencionar algunas. Fue una vida muy productiva como profesionista, pero a los 39 años descubro ya en forma, junto con un terapeuta, donde esta cuestión ya de mi feminidad, que ya estaba muy marcada, ya no podía seguir viviendo en esa expresión masculina que me había dado la sociedad, y entonces se determina como disforia de género, o sea, como que ya estas fobias ya van avanzando más fuerte y era o transicionar o quedarme en la vida masculina.